Hola, 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 ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Hoy vamos a empezar las actividades de la semana 5 y nuestra primera actividad se titula Soy un narrador. En esta actividad número 1 vamos a ver sobre lo que es la narración oral. La narración oral es una forma de expresión que tiene su origen en la necesidad de comunicación de los seres humanos, ¿no? Es muy necesario comunicarse. Narrar es un acto muy cercano a la conversación que ha unido a las familias, a los pueblos y a las comunidades desde la antigüedad. Qué hermoso es conversar con las personas. La narración consiste en contarle a alguien por medio de un narrador una serie de hechos que le suceden a unos determinados personajes y en un tiempo y en un lugar específico. Entonces, esto es la narración, contar hechos que han sucedido, ¿no? Una narración tiene los siguientes elementos principales. Tenemos primero lo que es el narrador. También tenemos personajes, tenemos lo que es el espacio, el tiempo y la estructura. Estos son los elementos de la narración. El narrador es la voz que relata los hechos que suceden pues en una historia. A veces forma parte de la historia y es uno de los personajes. Otras veces el narrador es externo, es decir, alguien cuenta lo que ocurre desde afuera y no es parte de la historia. Los personajes son las personas reales o imaginarias que intervienen en esta narración, ¿no? Aquí vemos unos personajes y esta es una historia que se está dando. Una narración utiliza numerosos verbos de acción, ¿no? Que marcan los diversos hechos sucedidos. También se emplea los conectores temporales, conectores de tiempo, que ayudan a la secuencia de los eventos. Tenemos conectores como había una vez o al principio, tiempo atrás, mientras tanto, entonces, luego, después, posteriormente, finalmente, son muy comunes en toda narración. Es importante recordar estos conectores para cuando tengamos que realizar una narración. Un buen narrador oral utiliza varios recursos para acompañar su narración y volverla más interesante para quienes los escuchen. Mire, algo muy importante es el tono de voz. Podemos subir y podemos bajar el tono de voz y las inflexiones de la voz. Los gestos, el mover los brazos, ¿no? También los gestos del rostro, las miradas. Tenemos también el lenguaje corporal, es decir, a través de tu cuerpo puedes expresar. Son elementos importantes que acompañan a la narración. Estos recursos muchas veces son espontáneos como aquellos que recordamos de nuestras madres y abuelas cuando nos narraban sus historias. Qué hermoso era escuchar aquellas historias, ¿verdad? Ahora, para ampliar este tema, vamos a leer en el libro de lengua integrado de quinto en estas páginas. Y aquí nos trae el tema Soy un narrador. Vemos el gráfico cómo esta maestra o esta señorita les va a contar una historia, ¿no? Aquí vemos, podemos leer y podemos, dice, imaginar la historia de Guaira Anti. Podemos realizar estas preguntas y de esta manera pues vamos a poder contestar. Aquí tenemos lo que es la narración oral. Es algunas frases importantes, algunos conceptos importantes. Dice, la narración es una forma de expresión que tiene su origen en la necesidad de comunicarse a los seres humanos, ¿no? Es un acto muy cercano a la conversación y vemos aquí que consiste en contar una historia. A veces la narración es improvisada y surge en el momento.
es un medio de comunicación, como por ejemplo algo que te ha ocurrido, una anécdota, entonces tú puedes contarla en ese momento y eso es improvisar. Otra vez se prepara con anticipación la narración. El autor cuida los detalles, cambia y mejora su narración hasta que le salga muy bien y se sienta satisfecho de compartirla con el público. Aquí vemos nuevamente los elementos de la narración que ya hemos revisado. La voz, que es muy importante, los gestos y los personajes, dice, son las personas reales o también puede ser imaginarias, ¿no? Así que de esta manera podemos ver estas actividades que nos piden aquí también. ¿Listo? Vemos que el espacio, que se refiere al lugar o lugares donde ocurren los hechos, ¿no? La narración utiliza numerosos verbos y también los conectores, como ya hemos revisado. Un buen narrador utiliza varios recursos para acompañar el tono, los gestos, la mirada, etc., ¿no? Aquí hay unas actividades que si tu maestra te lo pides, pues puedes realizarla. Y tenemos aquí una narración que es el Sáchila que se convirtió en sol, ¿no? Es una narración muy tradicional, muy hermosa de los Sáchilas. Tú la puedes leer aquí. Aquí la tenemos completa, ¿no? El Sáchila que se convirtió en sol. Y de esta manera es un tipo de narración. Aquí, si tu maestra te envía alguna actividad, pues aquí tienes las páginas para poder leer y contestar las preguntas de acuerdo a esta narración. ¿Listo? Recuerda algún evento, acontecimiento que te haya sucedido y narra entonces a un familiar. Luego lo vas a escribir en el cuaderno. Recuerda lo siguiente, expresar claramente y con tranquilidad tus ideas. La narración debe ser una secuencia lógica. Tienes que utilizar un vocabulario que ayuda a volver interesante la narración para que las personas que te escuchan pues, presten mucha, pero mucha atención. Acompaña el lenguaje oral con gestos y lenguaje corporal. No olvides de esto, es muy importante. Gestos en el rostro y también movimientos del cuerpo, ¿ya? No olvides también que tienes que realizar esta narración utilizando los conectores. Una vez, un día, alguna vez, a partir de ese día, han pasado. Entonces aquí tenemos un acontecimiento familiar que nos cuenta. Tú puedes realizar tu propio acontecimiento familiar, pero aquí te dejo un ejemplo. Un día mi abuela se enfermó y necesitó muchos cuidados como darle de comer, ayudarla a vestir, asearse. Papá y mamá decidieron traerla a vivir con nosotros para cuidarla. A partir de ese día cambiaron muchas cosas en mi casa. Necesitamos más dinero para los gastos de la abuela. Fue entonces que mamá decidió trabajar para ayudar con las cuentas. Con mi mamá empezó a trabajar y mi hermana, entonces, mi hermana mayor Sofía, tuvo que aprender a cocinar. Mi hermano Jorge a limpiar la casa y yo a darle de comer a la abuela. Han pasado muchos meses desde ese día, al inicio no fue fácil, pero a pesar de todo salimos adelante. Aprendimos a ser fuertes, a hacerle frente a los problemas. Mis hermanos y yo logramos terminar bien el año escolar. Este es un ejemplo de un acontecimiento que le pasó a este jovencito y a esta familia, ¿no? Entonces tú puedes contar de pronto un suceso, un acontecimiento, un evento que haya sucedido y luego lo vas a narrar a un familiar. ¿Listo? Muy bien, hemos terminado esta actividad y quiero dejar unos saluditos a Abigail que nos saluda de Santo Domingo. Muchos saludos también para ustedes, de verdad. Me da mucho gusto que nos envíe sus saludos. A Julio César y tenemos aquí la tía Chonita, ¿no? Bueno, gracias por esos buenos comentarios. Leonaris, gracias por esos likes. Nos vemos entonces en la próxima ocasión. No olvides suscribirte y comparte nuestros vídeos si te ha gustado. Chao, chao.